En el norte de Kenia, olvidado en una región que antecede al desierto, se esconde un territorio de contrastes extremos. Es el llamado Distrito de la Frontera Norte, el límite geográfico a partir del cual reinan las leyes de la vida salvaje. Aquí, el hombre es un intruso, y son el agua, el viento y el sol quienes marcan las pautas de la supervivencia. En el corazón de esta tierra agreste se encuentra la Reserva de Saba, un lugar de endemismos biológicos, un refugio para la fauna en las puertas de un desierto abrasador. Saba es un lugar de extremos que pone a prueba la vida. Grandes sequías y tremendas inundaciones se suceden, convirtiendo las sabanas en un infierno que genera paraísos. Una tierra de contrastes donde los rigores más duros dan lugar a las manifestaciones más hermosas de la naturaleza. En una tierra donde la vida parece imposible, Saba guarda el tesoro de una biodiversidad exclusiva en una paradoja sin precedentes. Como si la dureza del medio fuera la causante de tanta riqueza. Como si la escasez fuera, en el fondo, la fuerza impulsora para el desarrollo de la vida. La escritora danesa Karen Blixen escribió: África te enseña esto, que Dios y el diablo son lo mismo. Y en la Kenia que ella amó e inmortalizó en su novela Lejos de África, ningún otro territorio lo demuestra con la dureza y el rigor de Saba. Viento, sol y polvo. Desde hace 3 años no ha caído una gota sobre las tierras resquebrajadas del distrito de la Frontera Norte. Las plantas que han aguantado sobreviviendo del rocío y la humedad que trae el viento se levantan torturadas y raquíticas sobre un suelo calcinado. Es el corazón del reino de los espinos del este de África. Los nativos llaman a esta región Njika, la región salvaje y solitaria. Pero incluso en esta época de sequía prolongada, la vida permanece en Saba. Con el frescor de la noche, los herbívoros aparecen buscando las gotas de rocío y los últimos tallos reblandecidos por la humedad. Pero por 3 veces la estación de las lluvias ha pasado de largo y los recursos vegetales son casi inexistentes. La oscuridad también saca de sus escondites a los carnívoros. A diario la sequía acaba con algunos extenuados animales y estos moradores de las sombras buscan la sangre y la carne de los cadáveres para sobrevivir. Como reivindicación de su personalidad de contrastes, Saba ofrece una tregua durante las noches de su insoportable sequía. El cielo despejado se ilumina por millones de estrellas que se pierden en el infinito, y una belleza serena cubre la sabana torturada, convirtiéndola por un momento en un lugar de ensueño.
Un espejismo en el corazón del reino de los espinos. Es la época de las lluvias, pero el amanecer trae de nuevo un cielo despejado. Hoy tampoco llegará el agua. Durante las primeras horas del día, los animales aprovechan el frescor que haya quedado de la noche para realizar su actividad diaria, hasta que el calor les hace imposible cualquier movimiento. Este grupo de elefantes ha encontrado las últimas manchas verdes en las laderas de una colina kárstica, donde la roca caliza ha retenido el agua. Los elefantes se mueven constantemente en busca de agua y de recursos alimenticios, y ahora, con las plantas raquíticas y descarnadas, necesitan recorrer aún más distancias para conseguir los 200 kilos de materia vegetal que consumen diariamente. Pero a pesar de sus increíbles requerimientos y la precaria situación de Saba, los enormes paquidermos sobreviven aquí, mientras otros muchos herbívoros han tenido que emigrar o morir. Las viejas matriarcas conocen los secretos del terreno y su sabiduría y prodigiosa memoria permite la vida del grupo. También entre los babuinos, la estructura familiar es la clave que les permite mantenerse en Saba, incluso en las peores épocas de sequía. Mientras muchas especies se van, los babuinos permanecen e incluso sacan adelante a su prole. Su dieta es tan amplia que comen prácticamente de todo, y entre las hierbas secas, las piedras calcinadas y las cortezas de los árboles siempre se pueden encontrar bulbos, insectos, pequeños roedores o algún reptil de la sabana. Cada miembro de la familia contribuye a la supervivencia del conjunto, distribuyéndose las tareas para el bien común. Todos trabajan conjuntamente en la búsqueda de agua y alimento. Todos son conscientes de la delicada situación en la que se mueven. O casi todos. Para los más pequeños, la vida es un tiempo de inacabables juegos y diversiones. Durante las primeras semanas de vida, estos pequeños babuinos no tienen obligaciones dentro del grupo y la sequía no parece afectarles. Siempre hay una madre dispuesta a darte de mamar y unos incondicionales amigos para las correrías. Así que esta sabana abrasada supone un mundo maravilloso lleno de aventuras. Día tras día, las nubes faltan a su cita. El desierto parece devorar la sabana y el polvo se levanta en remolinos